Enigmas presenta Leyendas y enigmas de Sargón II y Moisés, una exploración fascinante. Bienvenidos a este viaje en el tiempo, y descubramos juntos las historias fascinantes y enigmas ocultos alrededor de dos figuras legendarias, Sargón II y Moisés. Sargón II, el soberano de Asiria, un líder audaz, cuyas hazañas han dejado una impresión duradera en las páginas de la historia. Su vida estuvo repleta de victorias, tragedias y misterios que aún esperan ser descifrados. Por otro lado, tenemos a Moisés, el profeta bíblico que lideró a los hebreos fuera de Egipto. Su historia, teñida de milagros y revelaciones divinas, tiene su propia cuota de enigmas y controversias. Examinemos sus similitudes y diferencias, explorando cómo dos vidas tan diferentes pueden entrelazarse a través de los siglos. Estudiemos las fuentes históricas, los registros antiguos y las interpretaciones modernas. ¿Cómo han evolucionado estas leyendas a través del tiempo? Descubramos cómo estas historias han impactado nuestra cultura, nuestra literatura y nuestro entendimiento del pasado. Investiguemos las correlaciones entre las leyendas de Sargón II y las narraciones bíblicas de Moisés. ¿Fueron estas historias influenciadas la una por la otra? Abordemos las teorías académicas y las creencias populares, desentrañando los mitos y la realidad que envuelven a estas dos figuras históricas. Así finalmente, entenderemos lo que estas leyendas nos enseñan sobre nosotros mismos, sobre la humanidad y sobre nuestra búsqueda constante de significado y propósito. En este viaje, aprenderemos, cuestionaremos y probablemente nos maravillaremos con los innumerables datos que la historia tiene para ofrecer. Espero que este viaje te inspire a aprender más, a explorar más, y a cuestionar más. Porque las respuestas no siempre son claras, pero las preguntas siempre son importantes. Descubierta en el archivo asirio en Nínive, la leyenda de Sargón narra en un lenguaje fantástico el nacimiento, el ascenso y el gobierno de Sargón de Akkad, quien estableció su imperio en Mesopotamia alrededor del año 2300 a.C. Sargón II, 721 a 705 AC, un rey asirio posterior que buscó imitar este ascenso meteórico de su homónimo al poder probablemente ordenó la redacción de esta leyenda. La leyenda de Sargón resuena con una cantidad de características también encontradas en la narración del nacimiento de Moisés. Éxodo 2, 1 a 10. La madre de Sargón era una alta sacerdotisa, recordativo del linaje levítico de Moisés. Después de su nacimiento secreto, Sargón fue colocado en una canasta de caña, la cual fue sellada con brea y dejada a la deriva en un río. Aquí, el aguador rescató al niño, lo adoptó y lo crió para que fuera agricultor. Con el tiempo, este halló gracia ante la diosa Ishtar y lo coronaron rey. Los relatos de los nacimientos de Moisés y Sargón emplean un tema literario antiguo común, en el cual un héroe es expuesto a la muerte durante la infancia, para luego ser rescatado y para que alcance grandeza. La trama de la leyenda de Sargón enfatiza la naturaleza abrumadora, y a menudo milagrosa, del ascenso de un héroe de la oscuridad al honor. En el caso de Sargón II, el uso de ese recurso pudo haber sido un intento deliberado tras el hecho de legitimar su propia toma del poder. No obstante, la narración bíblica incluye muchas características únicas, como la amenaza de un genocidio nacional, el intento de ocultar al niño y su regreso temporal con la madre. Aunque la relación entre las narraciones sargónicas y mosaicas aún se discute, los detalles del nacimiento de Moisés incuestionablemente significan su heroico papel en el plan de Dios. Es útil recordar que el relato ficticio comisionado por Sargón II fue escrito mucho tiempo después que la narración real y bíblica de los primeros años de la vida de Moisés. Si disfrutaste este viaje, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando y compartiendo estas fascinantes historias. Además, no olvides darle like a este vídeo y compartirlo con tus amigos. Estoy seguro de que ellos también disfrutarán de este fascinante viaje. Y si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejárnoslo en la caja de comentarios. Siempre nos encanta leer tus pensamientos y aprender de tus perspectivas. Finalmente, te dejo con una reflexión: la historia está llena de leyendas y enigmas, pero también de lecciones. No importa cuán lejanas parezcan,
siempre hay algo que podemos aprender de ellas. Así que sigue explorando, sigue cuestionando, y sigue aprendiendo. Porque cada historia tiene algo que decir, y cada enigma es una invitación a descubrir más. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.